Bien, pues vamos a advertir que esta serie de videos es a modo de introducción. Obviamente para conocer bien la obra, pues hay que adentrarse a los escritos de Luisa Picarreta. Y vamos a leer tanto la Sagrada Escritura como algunos volúmenes de Luisa Picarreta, ya que Dios crea con su palabra. En esta parte 1 de los videos vamos a ver una síntesis del reino de la divina voluntad. En otros videos pues veríamos más detalles. Entonces Dios siempre elige a personas concretas para realizar sus obras, ¿no? Y a partir de ellas pues las transmite a la humanidad. Pues para esta obra de dar a conocer el reino de la divina voluntad, escogió a Luisa Picarreta. Vamos a ver ahorita una breve semblanza de Luisa Picarreta. Nace en 1865 en Corato, Italia, y muere también en Corato en 1947. Tiene una visión sobre, cuando es joven, de la pasión de Jesús, que le invita a que le ayude en su pasión, con lo cual se hace un alma víctima. Y a lo largo de su vida recibe muchas enseñanzas de Jesús y las escribe por orden de su confesor. Un confesor extraordinario fue el padre Aníbal María de Francia, que fue pues canonizado por el Papa Juan Pablo en 2004. ¿Pero qué es el reino de la divina voluntad? Pues bueno, todo inicia cuando Dios crea la creación, hace el hombre y todo lo hace en perfección. Y cuando crea el hombre vivía en una gran armonía entre el alma y su cuerpo, lo que quería el cuerpo también, no había ruptura, no sentía pereza, flojera, enojo, etcétera, porque obviamente vivía en él la divina voluntad, con la cual él experimentaba un paraíso interior. Había una armonía perfecta entre Dios y el hombre, y esta armonía perfecta, este Edén interior, se manifestaba de manera exterior en la creación, en los elementos, en los animales, en las plantas. Obviamente todo estaba al servicio de Adán. Los elementos no le iban a hacer daño, un terremoto, un ciclón, ni tampoco los animales lo iban a hacer daño, etc. Y era como si la voluntad humana, chiquitita, representada por esta gota, estuviera pues sumergida en el mar de la divina voluntad, que es infinita. Y así era como vivía el hombre en este paraíso interior que se reflejaba también exteriormente. Pero el hombre, con hacer su voluntad, con el pecado rompe esta unidad, la voluntad humana se opone a la voluntad divina y se sustrae, sale de la voluntad divina y empieza a existir toda la desarmonía, enfermedades, depresiones, angustias, los elementos pueden dañar, los animales también. También hay una división y malas relaciones entre los seres humanos, etcétera. Y la voluntad humana sale de la voluntad divina. Pero Dios en su amor y su misericordia quiere restaurar este reino, ya que a él pues nadie le estropea sus planes. El Salmo 33 dice: el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Entonces Dios quiere volver a unir otra vez la voluntad humana con la divina, restaurar este reino, que sea el reino de la divina voluntad. De tal forma que haya armonía entre Dios y el hombre, otra vez entre el alma y el cuerpo, con la creación, etc. Pero ahora ya con cabeza a Cristo, cabeza de la iglesia, con María, con José, etc. Y de esta manera se cumplen ciertas profecías, como la de Isaías capítulo 11, leamos. Entonces, como ven, volverá a la armonía original y la tierra estará llena del conocimiento de Dios, el conocimiento de su revelación, de su palabra. ¿Dónde está contenido cómo restaurar la armonía original y vivir en el reino de la divina voluntad? Pues en la obra que Jesucristo hace a través de Luisa Picarreta, ya que tiene por finalidad restaurar el reino de la divina voluntad en la humanidad. Y aquí el padre Aníbal María de Francia fue censor de su obra, obteniendo ni obsta nada se opone a la doctrina de la fe de varios de sus obras, no todas porque él murió antes de que Luis acabara de escribir todo, y también consiguiendo el imprimatur del arzobispo del lugar. Además, durante el proceso de beatificación, dos censores teólogos han revisado los escritos y en 2010 dieron positivo, es decir, que nada se opone ya a la doctrina católica de toda la obra de Luisa Picarreta. La obra que Jesús hace a través de Luisa, pues son 36 volúmenes que llevan por título
El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Entonces, este título es grande, pero refleja la grandeza precisamente de esta obra. 36 volúmenes que hablan de la voluntad divina y cómo de alguna forma vivir el ser humano en ella. También están las 24 horas de la pasión, que es un recorrido en las horas de la pasión de Jesús, desde el jueves a las 5 al viernes a las 5. Los giros, que también es un recorrido por las obras de la creación de Dios, las obras de la redención, acompañando a la divina voluntad en todas estas obras, para pedirle por cada acto que venga el reino de la divina voluntad. También está la Virgen María en el reino de la divina voluntad, donde nuestra Madre nos dará una lección para cada mes de mayo de cómo vivir en el reino de la divina voluntad. Están las cartas de Luisa, llenas también de sabiduría y que nos guían por este don de la divina voluntad. Llamamientos, uno de Jesús, de María, de Luisa, que nos invitan a entrar a este reino. Y un libro chiquito de Memorias de la Infancia de Luisa, que lo escribe también por orden de su confesor. Veamos lo que dicen los escritos de Luisa al respecto. En el volumen 16 dice: mi divina voluntad era para él, el hombre en el Edén, un dulce encanto que lo tenía absorto en su luz purísima, que no lo dejaba conocer nada más que a su Dios, de quien procedía, y que no le daba más que continua felicidad sin medida. Oh, cómo era feliz el hombre, no pensando para nada en sí mismo, y cómo se complacía la divinidad dándole tantos tesoros divinos, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Entonces quiere decir que en esta unidad, en este fundir la voluntad humana en la divina, pues el hombre tenía una felicidad sin medida. Pero con el pecado se rompió esta unión. Sigamos leyendo el volumen 16. Dice: ahora en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad, se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Entonces aquí se ve cómo, al romper con la divina voluntad, el hombre cae en la miseria. Sigamos leyendo, ahora el volumen 21, leamos. Entonces aquí está el reino del fiat divino, el fiat que significa hágase, es la voluntad de Dios, el querer divino. Este reino lo poseía Adán y lo podía dar a las demás generaciones. Sigamos leyendo el volumen 21. Entonces aquí tenemos la esperanza, otra vez, de readquirir este reino por el amor, por la misericordia de Dios. En resumen, Dios creó al ser humano en el reino de la divina voluntad. Por el pecado de Adán salimos de él y Dios quiere establecerlo de nuevo en la humanidad. En el volumen 30 Jesús dice: el bien, la verdad no conocidos, quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Entonces, Dios quiere que se conozca que Él puede dar el reino y que quiere darlo. Sin embargo, pues siempre hay duda, las obras de Dios siempre son perseguidas, probadas, etc. Él es un signo de contradicción, como dice el Evangelio de Lucas. Y veamos lo que dice Jesús. Leamos. Entonces aquí en el volumen 30, pues Jesús sigue hablando precisamente de esta oposición, ¿no?
Cuando el bien surge, el mundo, el mal, la carne, el enemigo quieren de alguna forma sofocar este bien. Sigamos leyendo. Pues aquí obviamente Jesús insiste en que quiere dar a conocer su reino y que lo puede dar y que quiere darlo. Pero ¿cuáles son los efectos de vivir con el don del reino de la divina voluntad? Esto lo veremos en el siguiente video.